Bueno, y nosotros te lo veníamos comentando. Vamos a empezar a analizar, a interpretar un poco lo que nos va dejando esta elección del día domingo en el momento. Mariano Pablón de la semana. Mariano, querido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Todo, a ver, de todo bien. Bueno, a ver, intentando buscar algunas explicaciones de los cuales nos vamos dando, y me parece que hay un punto primero para poder comprender y para empezar a leer, que es el de la falta de identificación, la falta de llegada a la hora de una propuesta que sea superadora a lo mal que venís pasando, pero también de que te lleve a poder a votar, porque 34% no vaya a votar, es alto el número. A ver, si armamos el podio de cómo se ordenarían los votos, es la segunda fuerza con más votos, el ausentismo. Sí, totalmente. Me parece que se están jugando. Primero hay que sacarse la tristeza que nos genera pensar una sociedad en la cual suceden cosas como esta. Sucede que vota Sí. a una fuerza política que hasta ahora solo le dio dolores de cabeza Ujú. y en el medio, digamos, en lo que pasó en los últimos 2 meses entre la estafa de la cripto, entre las coimas y el narcotráfico de Esper, uno pensaba que iba a jugar algo más la moral o la ética o castigar un poco, digamos, ese tipo de actitudes. Evidentemente, eh, si hay corrupción, al único que se le puede achacar la corrupción es al kirchnerismo, o sea, que en realidad hay una estigmatización de una fuerza Ujú. política que fue construida durante de la 125 para acá, del Sí. 2009, durante 16 años, Ujú. se instaló en los medios sistemáticamente. Recuerdo La Nata, Sí. recuerdo Majul, bueno, Majul todavía sigue. Ujú. Recuerdo sistemáticamente la construcción de el hecho de corrupción Sí. del kirchnerismo. Cuando en realidad, si uno se pone a analizar quiénes fueron los beneficiarios de las políticas públicas kirchneristas, está Macri Ujú. dentro de los más beneficiados a través de sus empresas y de las concesiones que le dio el Estado. Sin embargo, hay algo ahí que no tiene que ver con la razón. Claro. Este voto no es un voto pensado, Ujú. es un voto eh, que tiene que ver con los sentimientos, y no por un sentimiento de pertenencia Sí. a la libertad avanza, sino por un sentimiento de profundo desprecio al kirchnerismo, Ujú. y ante la posibilidad de que haga una buena elección, porque la elección anterior sirvió un poco de anticipo de lo que podía llegar a pasar en esta, salieron masivamente a votar. Yo creo que también el PRO convocó a que se Sí. vaya a votar a Milei, y, y en nuestra provincia eso se nota con muchísima Ujú. fuerza. La caída libre de Puyaro tiene que ver con un apoyo Sí. a que no vuelva el kirchnerismo. Ah, y en ese sentido, mientras vos tenés el original o la copias, si podés acceder, accedes al original, que es, en este caso, lo que es la libertad de avanza, porque si yo miraba los números de Maximiliano Puyaro, Maximiliano llega al gobierno en la provincia con algo más del 50% de los votos. Sí, Constituyente con un 30 y pico, y en menos de, ¿qué son? 3 4 meses, de que fue una constituyente para acá, sí. 18%. Entonces, viene una franca caída Viene en en ese caída sentido. libre, pero ese mismo voto se transfirió directamente a la libertad avanza. Me parece que mucha gente empezó a sentir la necesidad de ir a votar contra el kirchnerismo. Ujú. Y en eso yo creo que jugó un papel fundamental lo de Trump. Sin dudas. Esto de creer que si Estados Unidos nos apoya es porque somos un país un poco más serio. Tenemos que pensar esas cosas. Yo creo que hemos cometido muchos errores, Ujú. muchos.
pero el error fundamental es no haber tenido una propuesta clara. Bueno, a ese punto yo quería llegar, porque a ver, la propuesta de la elección esta de octubre era Milei o Argentina, Base o Trump y Argentina, Braden o Perón, y no hubo una propuesta superadora de el frenar a Milei. Más allá del eslogan que en su momento utiliza Fuerza Patria acá, de frenar a Milei y empezar lo que viene, el empezar lo que viene no hubo un anuncio, salvo Rossi cuando hablaba de el aguinaldo para monotributistas. Después el resto nunca explicó, che, lo frenamos a Milei. ¿Y después qué le ofrezco a vos como sociedad? Mirá, a mí todo esto me conflictúa porque realmente a veces no encuentro explicaciones y a veces las explicaciones te dejan tranquilo, a veces no. Pero creo que juega algo que es fundamental y que lo plantea Nietzsche, Sí. que es tener una vida activa o una vida reactiva. Creo que nosotros estamos colectivamente, como sectores nacionales y populares, como sectores que debería tener una base mucho más sólida y más clara en el movimiento obrero, Claro. que hoy también está en franca caída y que nunca se disputó realmente, nunca la política quiso meterse dentro del sindicalismo a disputar el sentido de la lucha. Sí. Y creo que ahí se perdió mucho. Tuvimos durante mucho tiempo muchos dirigentes sindicales corruptos, Sí. entregados, peor, porque la corrupción, qué sé yo, en algunos momentos la corrupción para hacer caja es entendible, pero la corrupción para enriquecerte vos personalmente y además el entregar a los trabajadores a la patronal, yo creo que es lo que desvirtúa totalmente el sindicalismo. Y sin un movimiento obrero fuerte, sin una representación por parte del peronismo de la clase trabajadora, claro, caímos en no saber qué estamos disputando. No construir un sentido común que nos permita afirmarnos en algún lado. El peronismo de Perón tenía un claro direccionamiento de sus políticas hacia los trabajadores, ¿sí?, hacia los sectores populares. Alberto no lo ha tenido. Hemos tenido momentos en los cuales durante el gobierno de Cristina salió a decir que teníamos un capitalismo más humano, lo cual puede ser cierto, pero no es necesario decirlo. No es necesario decirlo en tanto y en cuanto lo que estamos tratando de construir es una patria. Claro. Y este capitalismo, más el neoliberalismo, no admite eso. No. Nos ve a nosotros, a los países en vía de desarrollo que tenemos recursos naturales, como un gran proveedor, un gran supermercado de ellos. Exacto, exacto. Y además, en este caso, en el caso nuestro, como competidores de los productos yanquis, lo cual nos sitúa en un lugar de mayor vulnerabilidad. A ver, te lo planteo con lo de la soja, cuando las 6-7 agroexportadoras de las grosas liquidaron, se cerró, y cuando pegaron el grito de Estados Unidos, no, mirá, me complica con la soja mía. Chao, listo, se levantó ahí. La carne vamos a comprar un poquito porque la carne de Argentina tiene malos controles y tiene aftosa, estaríamos todos muertos. Sí. Y ahí sí, de verdad, con el grado de aftosa, si los controles no se realizarían. Entonces vos estás siendo socio de una economía que compite con la tuya. No pasás a ser socio de una economía que es complementaria a la tuya. No, para nada. No, por eso también en Estados Unidos a Trump le salieron a pegar por favorecernos a nosotros, claro, que competimos en muchos de los productos que tienen ellos. Pero además, creo que ahí se juega, con esto de la vida activa y la vida reactiva, terminamos siendo reaccionarios o terminamos reaccionando siempre a lo que hace la derecha. Claro. Y terminamos actuando en función de lo que hace la derecha, lo cual nos da una vulnerabilidad muy grande porque no tenemos un proyecto propio. Sí. No podemos marcarlo. Tenemos una situación en la cual pareciera
que vamos hacia una independencia, qué sé yo, como se dio en el caso del 2003 al 2002, al 2015, y estuvimos bastante empoderados los sectores populares en función de las posibilidades que tenía la gente para ascender socialmente, Sí. en función de la movilización social que se mantenía siempre vigente, exigiéndole o pidiéndole al gobierno que haga determinadas cosas, lo cual fortalece también al gobierno. Totalmente. Cuando tiene una visión de crecimiento del pueblo. Y después tuvimos ahí como en la nebulosa, digamos. No disputamos lo simbólico, no logramos construir un sentido común que tuviera que ver con esa patria que queríamos, un sentido común que tuviera conciencia, pero también ganas de construir. Tendríamos que haber hablado más sencillo también, que nos entienda todo el mundo, sí. Porque si nos dirigimos a los sectores populares y queremos representar a los sectores populares, tenemos que salir de ese lugar del discurso académico. Claro. Y me parece que, bueno, que en algún punto también dentro de las organizaciones del campo nacional y popular ha habido una construcción de poder de parte de las dirigencias en las cuales no han dejado crecer nuevos cuadros, en las cuales no se habilitó a una renovación permanente que hubiese hecho bien. Vuelvo a rescatar lo que hicieron los de Morena en México. Sin dudas. Respecto de que no pueda haber reelección en un mismo cargo, que no pueda haber parientes en lugares, porque son cosas que garantizan, por un lado, que no haya corrupción, pero sobre todo la renovación, claro, la formación permanente de nuevos cuadros, y que no te pase lo que nos pasó a nosotros y le pasó a Brasil también con la proscripción. Si vos tenés un solo candidato que puede llegar a ganarle al poder, el poder va a buscar la forma de sacarlo de judicializártelo. Te lo va a sacar de carrera de esa manera o como sea. Claro. Pero si vos le das la posibilidad, en vez si hay 20 o 50 cuadros que pueden llegar a ser, no pueden. No. Queda demasiado en evidencia. Pero una sola persona, sobre todo cuando durante 15 años la estuviste estigmatizando, claro, cuando la mandás en cana, la gente aplaude. Claro. Entonces tenemos un desafío grande por delante. Tenemos un desafío grande que es la construcción de ese sentido común y la disputa de lo simbólico. Cuando decimos la disputa de lo simbólico estamos hablando de que hay cuestiones culturales que se nos fueron instalando con las nuevas tecnologías como si fueran neutras. Sí. Y nunca las discutimos. Nunca salimos a tomar una posición clara respecto de estas cosas. No respecto de las nuevas tecnologías, porque tampoco se puede evitar, sino de la utilización de esas tecnologías. A eso voy. Bueno, no hay un debate con profundidad de, bueno, cómo una inteligencia artificial me influye en la vida productiva. Exacto. Eso en el campo popular no se da. No, pero además cómo están armados los algoritmos de Google para ejemplo, que vos busques una palabra y pones corrupto y te aparece Cristina. Por ejemplo. ¿Entendés? Entonces... O sea, la forma de hacer campaña pasa por otro lado, y yo cuando vos venías hablando con el tema de los cuadros, y después de 12 años de gobierno, mi candidato es Scioli. Claro, algo no funcionó. Claro, si para volver mi candidato es Alberto Fernández, sí, y para ir por una reelección, una continuidad, mi candidato es Massa. Y va a volver a ser Massa, quizás. Entonces, estamos mal. Claro. Estamos mal porque además, quien banca eso... es Cristina. Claro. Entonces, ni siquiera tiene una candidata kirchnerista. No. Porque o un candidato. Hoy con el diario del lunes uno marca ha elegido mal algunos nombres Cristina Fernández. Sí. Y después con el diario del lunes hay que decir la elección desdoblada no era tan saludable porque te alimentaba mira, es una buena elección, mirá que vuelven. Y ese miedo ahí a antiperonismo y demás, bueno, hoy no se está haciendo peronismo, claramente, eso me parece que el antiperonismo hubiera que también sacarlo desde ahí, te lo vuelve a alimentar. Entonces
es salir a dar una construcción en serio, que no sé si hoy se quiere dar esa construcción en serio. Mirá, O si se puede dar esa construcción en serio. yo creo que hay cuestiones que tienen que ser discutidas en el interior de las organizaciones. Por ejemplo, si necesitas, siendo candidato, tener la plata para pagar la candidatura. Hay partidos que no lo hacen, hay otros partidos que sí lo hacen, y me parece que es algo que en el peronismo no puede pasar porque lo vuelve clasista. Claro. Y clasista digo en el sentido de que lo maneja la clase media, no lo maneja la clase a la que representa, la clase trabajadora. Y creo que tienen que empezar a aparecer nuevamente dirigentes que vengan de los territorios, que vengan de organizaciones sindicales, que se empiece a llenar la representación sindical de tipos que realmente sean representativos. La representación política, digo, de tipos que sean realmente representativos, que sean como una síntesis de las necesidades de por lo menos de los grupos que apoyan al peronismo. Sí, sí, y después me parece, y me quedo con lo del sindicalismo y lo representativo, que también puerta adentro me pueda convencer a su compañero trabajador o a quien me está representando, porque hoy mucho de los discursos que te bajan mucho secretario general no llega a calar en el empleado, porque si yo miro los números hoy me voy encontrando de mucho de ese mensaje que vos me diste a la hora del traducir en el voto, no lo tengo reflejado. No. O sea, también estoy teniendo hoy muchos secretarios, muchos dirigentes sindical que no representa a los suyos. No. Hay dirigentes que no representan a las bases trabajadoras. Hay trabajadores que nunca fueron sindicalizados. También. Hay como también una estigmatización sobre el mundo sindical que hace que muchas veces los trabajadores no se quieran acercar, de entrada nomás. Hay algunos que después se decepcionan ante determinadas actitudes y no quieren participar más. Hay toda una amplia gama de quilombos en los lugares de trabajo que el sindicato no está pudiendo resolver y muchas veces no puede resolver porque tiene compromisos tomados con la patronal y por ende esto de la paz social se vuelve siempre perjudicial para los que menos poder tienen. Y después me parece que vamos a tener que empezar a trabajar en lo que va siendo parte de, bueno, de una lectura también que propone también la clase media, porque hay un sector que, y la escuchaba Estefanía Pozo, de, que se pueda con algún canutito poderse comprar algún dólar. Poder comprar algo de afuera con la tarjeta y poder irse a Brasil, bueno, con eso más o menos está. Y lo resuelve, que me parece que también tuviste ese dilema en esta elección para poderlo resolver. Sí, pero también... Que te afecta un número más chico cuando yo tengo todos los negocios esa vacíos. gente antes se iba a Europa o a Miami y ahora se va a Brasil. Esa gente antes compraba lo que tenía ganas y no andaba fijándose y hoy se fija afuera, la columna a la derecha con el precio. Sí. Entonces, recorte hubo para todos. Sin dudas. El consumo es menor. Sin dudas. Y en las capas populares se nota mucho más porque justamente lo que está en juego es la comida. Pero yo creo que las clases medias siguen teniendo esa cuestión de que el ascenso social, sobre todo en esta sociedad meritocrática, que el ascenso social ya no tiene que ser estructural, sino que es un ascenso social de consumo nomás. Claro, totalmente. Igual cuando la recesión sea mayor, porque creo que ahora va a pegar un chicotazo para arriba, pero después se vienen más políticas de ajuste y la situación va a ser más jodida, creo que van a terminar criticando el mismo modelo que apoyaron en esta, porque además no les genera contradicción. No les genera, o al menos no les molesta esa contradicción,
como a nosotros que hacemos política, que sí ese tipo de contradicciones nos parecen... Porque mucho de hoy escuchaba las notas que hacían en las calles, más cuestiones de estoy mal, ese que yo te decía antes, Sí. de el no quiero volver, pero bueno, esto es algo nuevo, que no es nuevo, porque son políticas que ya se aplicaron y ya sabemos cómo terminan Sí. y a dónde nos llevan también. Pero eso está, digamos. Sí. Ayer fue, no te digo, no es un cheque en blanco, pero ni tampoco me sale ratificar la confianza, pero a ver, le da una carta de, bueno, ahora demostrarme que sos. Sí, y en esto vuelvo a lo de la subjetividad anterior. Hay una cuestión de que no estamos viendo el proceso histórico No. que desemboca en esto. Estamos viendo el presente. En las pantallas vemos un presente continuo. Claro. Y los pibes hoy, en las pantallas, los pibes y los viejos, no solamente los pibes, en las pantallas vemos un presente continuo. No estamos perdiendo la capacidad de entender el orden de causalidades. Sí. Estamos perdiendo la capacidad de entender que hay cosas que generan otras cosas. Claro. Y cuando se pierde ese orden de causalidad, no hay responsabilidades. No. Entonces son los mercados que se acomodan solos. No. Hay una decisión política de sacarle la guita al bolsillo al trabajador y dárselo al empresario. Eso no lo puede analizar el votante medio hoy. No. Y en gran parte por esta subjetividad construida y modelizada por los nuevos medios digitales. Totalmente, porque a ver, fíjate hoy cuál es la reacción. A ver, la baja de ayer, cuando se iban conociendo los resultados, el famoso dólar cripto. Sí. Ni vos, ni yo, ni que hoy tuviste a laburar y que salí de acá y te vas a laburar al otro lado, vas a comprar dólar cripto. Bajó el blue, bajó el oficial, crecieron los bonos y las acciones. Ni compras bonos, ni compras acciones, ni compras dólar blue, ni cripto. No. O sea, fíjate que el triunfo pasa No, por pero otro además- lado. Y si además, caminaste la calle... En menos de una semana te va a aumentar la leche, el Totalmente, pan, la carne. a eso iba. Yo voy caminé un rato a Chesortu y el paseo Caferata. No había gente adentro de los negocios de ninguna en de las ningún dos. lado. No. Y este fin de semana yo estuve dando vueltas con el auto a la noche y los bares en un 60-70% vacíos. Totalmente. Totalmente vacíos. Entonces, fíjate que los ganadores de las elecciones pasan por otro lado. Sí. ¿Eh? Sí. La guita no vuelve a la calle. Claro. No vuelve a la calle. Veremos qué va pasando. Creo que hay que estar tranquilos en cuanto a los análisis, no hay que salir con los tapones de punta ni nada, pero sí ir a la médula, Sí. sí llegar al hueso y empezar a escarbar un poco en cuáles son los errores que cometemos sistemáticamente, cuáles son las formas de construcción de poder que volvemos a ejercer y que terminan echando a la gente que en algún momento se siente enamorada de la política, Claro. del sindicalismo, y estos ejercicios hoy tienen sus consecuencias. Si queremos que esto cambie políticamente o sindicalmente, tenemos que empezar a enamorar a la gente, Sin duda. a enamorar a las juventudes, a enamorar a la persona que tiene que participar. Sí, sí, que se vuelva a sentir parte de. Sí. Amigos, ¿la seguimos el jueves? La seguimos el jueves. Gente, ya venimos, 2 de la tarde con 3 minutos.